Sí, tengan muy buenas noches todos los hermanos. Sean bienvenidos al culto de oración. Sí, en esta noche vamos a cantar a Dios, ¿no? Vamos a alabar el himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Sí, himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Sí, hermanos, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Sí, ahora también vamos a invitar al pastor Andrés, ¿sí? A que pueda. Sí, buenas noches, hermanos, también hermanas. Sí, buenas noches a todos.
Y también puedo ver en galería. Sí, creo que está ingresando, ¿no?, los hermanos de cada iglesia, cada ciudades. Entonces cada lunes, ¿no?, cada lunes del mes, primer lunes del mes, cada mes, nosotros realizamos culto de oración nivel nacional, nivel Bolivia. Creo que los hermanos todos ya conocen, hoy es primer lunes del mes. Por eso estamos realizando culto de oraciones. Entonces, antes de venir acá, nosotros preguntamos, ¿no?, cada iglesia, cada ciudad, qué oraciones necesita. Entonces, esa noche ahí llegaron diferentes iglesias, ciudades, muchas necesidades. Está pidiendo oraciones de todos los hermanos. Y antes de dictar primero, hoy día escuchamos una noticia que nosotros no esperamos, ¿no?, pero todos creo que conocen Pastor Javier Sánchez de la iglesia Misión Buenas Nuevas de Venezuela. Entonces solo escuchamos por COVID, ¿no?, estaba enfermos y pensábamos que poco está mal, entonces pronto va a sanar, pero hoy día escuchando muy diferentes. El Pastor Javier falleció, hoy día escuchamos esa noticia. Entonces aquí en todos los países de Centro y Sudamérica escuchando, estábamos un poco tristes esa parte, escuchando esa noticia. Pero como Pastor Javier y como un modelo de misionero, echaba toda su vida y viviendo por el Evangelio. Pues ahora nivel Latinoamérica, ¿no?, toda parte de Centro y Sudamérica, estamos orando y por el Pastor Javier, también su familia. Entonces también avisaremos cuando realiza, ¿no?, culto de despedida nuestro Pastor Javier, y avisaremos entonces todos los hermanos participando y podemos orar. Entonces esta noche, antes de empezar, primero las iglesias de las ciudades están pidiendo y primero compra del terreno para las iglesias de La Paz. Y también nosotros aquí Ciudad de La Paz estamos buscando años y aquí también muy caros, pero pidiendo oraciones todos los hermanos de las iglesias. Dios sí va a escuchar. Con esa esperanza nosotros sí que estamos buscando, encontraremos. Luego también Ciudad de Cochabamba también está comprando un terrenos. También Santa Cruz y Centros también ahora está buscando y comprar nuevos lugares. Entonces todos los hermanos, ¿verdad?, creo que todas las ciudades desean tener propios lugares. Entonces los hermanos esa parte pido sus oraciones. Y también deuda de los servicios en las iglesias y apoyo a las áreas. Y las áreas y radio satelital, Jerusalén, radio por satelital. Y también diferentes áreas necesitan, ¿verdad?, ¿no? Ahí los hermanos. Aquí en Bolivia ahora trabajo a nivel nacional. Y grandemente estamos trabajando, Dios abrió. Por eso Jerusalén radio por satelital, esa parte, luego régimen penitenciarios. En 9 departamentos todos estamos trabajando fuertemente. Por eso los hermanos también pido sus oraciones, apoyos, ofrendas. Y por el trabajo con las autoridades para las actividades de IYF. Entonces por IYF está abriendo Dios. Entonces aquí en caso de Ciudad La Paz recientemente hubo un evento con cámara de senadores y trata y tráfico. Yo también primera vez escuché
Ahí, y por ese evento aprendí. Entonces aquí en Bolivia también mucha gente, especialmente los niños, también las mujeres, y entonces perdidos. Por eso, por esa parte, trata tráfico con diferentes organizaciones, con presidente, cámara de senadores, juntos realizamos. Ahí las autoridades participaron, entonces ahí y yo veo en diferentes ciudades también, creo que está avanzando por Ayhuayep. En caso de Sucre también el día 13 y tiene, ¿no?, noche cultural con apoyo de municipalidad, alcalde de Sucre. También en diferentes ciudades, y ahora por Ayhuayep Dios está abriendo, por eso está pidiendo, ¿no?, trabajo con las autoridades para las actividades de Ayhuayep. También compra de vehículo para el servicio del Evangelio. Es área muy necesario, ¿verdad?, ¿no? Y sin auto, sí, muy difícil. Y ese vehículo comprando, cada ciudad e iglesia va a avanzar en gran manera por su compra de vehículo para el servicio del Evangelio, los hermanos, y pido oraciones. También ofrenda decidida en La Paz y Santa Cruz. Esa ofrenda decidida creo que terreno, ¿no? Terreno o también edificios. Ofrenda decidida está realizando Santa Cruz, La Paz, también Cochabamba. Esta parte también los hermanos pido oraciones. Y otra vez Jerusalén Radio satelital para llevar el Evangelio hasta el último rincón de Bolivia. Entonces actualmente ahora si ese Jerusalén Radio satelital, ese Bandacú desde este año enero contratamos como empresa AVE, ¿sí?, agencia boliviana especial. Entonces desde enero de este año casi 10 meses estamos transmitiendo. Entonces Bandacú cubre toda parte de Sudamérica, especialmente aquí en nivel Bolivia. Claro, todo llega, ¿verdad?, ¿no? Oyentes como 9 millones según la empresa AVE, nos informando 9 millones son oyentes de Tupacatari aquí en Bolivia, en nivel Bolivia. También muy aparte, cada provincia donde no llega internet a través de Jerusalén Radio, nosotros ahora transmitiendo hasta con la traducción de Aymara Quechua. Entonces ahí creo que casi 70,000 oyentes a través de repetidora de Jerusalén Radio en diferentes provincias. Deseamos instalar en toda provincia, ¿sí? Entonces los hermanos, esa parte pido oraciones. Y luego por el trabajo en el régimen penitenciario en Bolivia y oración por la salud de los siervos de la misión. Y también por nuevos seminaristas. Entonces cada año 2 veces nosotros convocamos, ¿no?, los seminaristas. Entonces esa parte en ese tiempo en nivel Bolivia, internamente nosotros hablamos. Iglesia Buenas Nuevas, 12 lugares tenemos. Luego, aunque no hay iglesia ni ministros, pero hermanos salvos, 11 lugares. ¿Sí? ¿Cuántos lugares, hermanos? Muchos, pocos. Mucho era mucho. ¿Sí? Nivel Bolivia, 12 iglesias, donde hay iglesia y ministros. Pero no hay iglesia ni ministros, 11 lugares también hay. Hermanos salvos está pidiendo iglesia que funde también, que envíe el siervo de Dios. Por eso nosotros cada año 2 veces estamos convocando los seminaristas. Esa parte los hermanos, y pido, ¿no?, oraciones, más importante esa parte. Y por la salud y el corazón de los hermanos. Si ese tiempo, ¿verdad?, ¿no?, por pandemia han acostumbrado muchos hermanos a estar en la casa, ¿sí?, escuchar por Zoom, por Facebook. Y aunque está poco a poco normalizando, pero los hermanos han acostumbrado, ¿sí?, como aquí dice una palabra, y flojo,
flojerando, flojeando, ¿no? Flojeando. Entonces, esa parte de los hermanos, por favor pido, ¿verdad? Muy importantes reuniones, muy diferente, ¿no? Escuchar por Zoom, también por Facebook, ahí y presencialmente escuchando, también conversando con los hermanos, muy diferente. Luego por los hermanos nuevos que están conectando con el Evangelio. Y también otra parte por pandemia, mucha gente escucharon, conocieron el Evangelio, escucharon y recibieron la salvación. Pero más importante, ¿verdad? ¿No? Conectar con la iglesia, ahí puede alimentarse la vida de creencia. Por eso pido oraciones. Entonces, creo que mucho, ¿no? Todos los hermanos ahora están ingresando más en diferentes ciudades. Pues como hablamos aquí en Bolivia, 12, ¿no? 12 iglesias. Entonces aquí La Paz, en caso de departamento La Paz, y luego iglesia Chulumani. Y va está Adán, ¿no? Está luego iglesia Chulumani, va está Emilio. Luego también iglesia Generación de Fuego, esa iglesia Generación de Fuego, a través del pastor Marcelo Espejo. Entonces Quimes, pero ahí está como ministro de la misión, va está Israel. Luego también Oruro, iglesia Oruro, está seminarista Juan Carlos. Y luego, ¿qué iglesia era? Sucre, va a estar Rodrigo, y Cochabamba va a estar Rubén. Luego Cochabamba también, y varias iglesias, y iglesia Santa Cruz Palma Verde, pastor William. También iglesia Centro, pastor Andrés Huachani, tiene mismo nombre, mi nombre Andrés. De vez en cuando los hermanos de Santa Cruz Centro me llaman, muchas veces me llaman, luego, pastor Andrés, sí, soy pastor Andrés, ay, me equivoqué, dice, pastor Andrés Huachani estaba buscando. Entonces, por esa razón saludamos, ¿no? Y los hermanos de Santa Cruz Centros. Y también de iglesia Montero, está David. Luego, también pastor Daniel Toro conoce iglesia Buena Nueva Shaddai, el Shaddai. Entonces ahí pastor Daniel Toro también estamos trabajando juntos. Entonces ahí está luego Ribera Alta, iglesia Ribera Alta, Eva está, y justo. Ya todos hablamos, ¿no? Así 12. ¿Y por qué yo ya explicando? Algunos hermanos no conocen, no conoce tampoco a tal ciudad, hay iglesia, pregunta. También, ¿qué ministros? Pues a través de esta noche, ¿no? Culto de oración, estoy hablando 12. Luego 11 lugares, reuniones, hermanos. En 9 departamentos hay los hermanos salvos, pero no hay iglesia ni ministros. Por eso cada rato pidiendo. En ese momento ahora seminarista Josué, luego seminarista Iván. Ellos están en Durenabaques, ahí también están los hermanos salvos. Entonces pidieron, por eso creo que ahí está preparando los seminarios bíblicos, diferentes actividades. Entonces también oren, ¿no? Oren por favor, 11 lugares, bastante aquí en Bolivia, necesitamos fundar iglesias. Entonces, esa noche yo veo acá diferentes ciudades, hermanos, está ingresando. Los hermanos, no olviden siempre el lunes, primer lunes del mes, cada mes, tenemos, ¿no? Ese culto de oración muy especial. Si por esta oración Dios sí o sí va a escuchar, luego aquí en Bolivia Dios va a trabajar y bendecir. Entonces esta noche, antes de empezar primero, quisiera invitar una parte de la Biblia, libro de Apocalipsis. Ya todos pueden ver el libro de Apocalipsis, capítulo 2.
en corto tiempo quisiera compartir antes de orar. ¿Sí? Todos se encontraron el libro de Apocalipsis capítulo 2, desde 1 voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, y pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta versículo 7 hemos leído. Y ese libro Apocalipsis capítulo 1 leyendo sale Juan. Y Juan escribió ese libro porque cuando predicando el Evangelio, también testimonio del Señor Jesucristo, él entró en la cárcel, una isla se llama Patmos. Entonces ahí estando Dios mostró una visión que escriba. Luego envía a 7 iglesias que está en Asia. Entonces, segundo capítulo leyendo sale en la iglesia Efeso. Entre 7 iglesias, primera iglesia Efeso. En el principio hablando sobre su trabajo, cómo ha aguantado. Pero finalmente Dios exhortó fuertemente. Su exhortación es que era, no se arrepiente, entonces va a quitar candeleros. ¿Qué quiere decir? Iglesia era. Quita iglesia, no hay iglesia en ese lugar. Entonces eso en verdad una exhortación muy grande era, maldición, hermano. Nosotros recibimos la salvación por la iglesia. A través de la iglesia recibimos la sabiduría, también toda la guía de Dios. Entonces aquí Dios exhortando a esa iglesia Efeso, no se arrepiente, va a quitar, dice, hermanos. Entonces una exhortación muy grande. Entre 7 iglesias, casi la mayoría, todos recibieron exhortaciones muy fuertes. De misma manera que iglesia Efesos. Pero solamente 2 iglesias Dios no exhortó. 2 iglesias, creo que desde capítulo 2 y leyendo, ustedes también pueden ver, ¿no? Entender. 2 iglesias es iglesia Esmirna y luego iglesia Filadelfia. Entonces 2 iglesias ¿qué hicieron mirando, leyendo? 2 iglesias, primera iglesia Esmirna recibieron tribulaciones a través del Evangelio. Iglesia Esmirna, ¿qué recibió? Tribulación era por el Evangelio. Pero esa iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Era muy fuerte, persecuciones. Pero ya ese tiempo ustedes reciben persecución por el Evangelio. Ya usted de ese tiempo, ¿qué iglesia recibe persecución por el Evangelio? Y alguna hermana dice, mi marido dice, me haga persecución fuerte, no quiere que me vaya, ¿sí? Cuando yo vengo a la iglesia, si no me da pasaje, alguien también pelea, dice. No es persecución esto, hermanos, claro, es pequeña persecución. Pero ese tiempo de persecución por el Evangelio es que es.
y metiendo a la cárcel también, murieron bastantes. Pero esa iglesia es, aún teniendo persecuciones, ellos cuidaban la palabra, el evangelio. Por eso Dios, si no exhortó, era. Luego otra iglesia que era Filadelfia, ¿cierto? Iglesia de Filadelfia es, también vamos a ver capítulo 3. Ya, versículo 8, ¿no? Tiene, ya capítulo 3, versículo 8 voy a leer. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, aunque tiene poca fuerza, pero esa iglesia, guardado, dice, ¿qué guardado, hermanos? La palabra era. Entonces, esa iglesia Filadelfia, y guardando la palabra de Dios, el evangelio, llevándose. Hay dos iglesias, hermanos. Un día Pastor Ospak también nos dijo, nuestra iglesia también ahora como 40 años, más de 40 años. Entonces cada iglesia, ¿sí?, según la historia del evangelio, no dura mucho 40 años. Pasando 40 años, casi toda la iglesia que tiene evangelio verdadero se corrompieron. Porque ellos rápidamente, ¿verdad?, no viviendo según su deseo, la carne. Entonces no duraba muchos. Pero aquí nuestra iglesia también pensando, considerando, y más adelante nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas. Entonces pasando a años, entonces va también corromper. El pastor sabía esto. Entonces el pastor Ospak, según su prédica, ¿no?, ya pronto va a cumplir, ¿sí?, 60 años, 60 años, hermanos, la Misión Buenas Nuevas. ¿Cuántos años? 60 años. Entonces el pastor también se preocupaba, era nuestra iglesia Misión Buena Nueva también, desde ahora, desde antes, poco a poco, los hermanos también así inclinando muy fuerte hacia nuestros deseos de la carne. Entonces poco a poco va a corromper, vivir para nuestro deseo, para la carne. Pero única esperanza que es dos iglesias, Esmirna y Filadelfia. Una iglesia recibió bastante persecuciones, pero ya ese tiempo ya no hay persecuciones como igual que ese tiempo. Entonces única iglesia de Filadelfia es nuestro modelo, y dijo era. Iglesia de Filadelfia, ¿qué hizo? Aunque poca fuerza tenía, pero guardó, dice. Entonces, Misión Buena Nueva también, un modelo es, Filadelfia es, guardar era esta palabra. En nuestra vida, en nuestro corazón, guardando esta palabra de Dios, si hasta que llegue, venga nuestro Señor Cristo, llevando esa vida, esa palabra, el evangelio, ya predicando, llevando. Por eso podemos ver la vida de siervo, si siempre vive para esta palabra, ¿no?, evangelio, llevando diferentes sin descansar. Hasta ahora, por ese corazón de siervo, cuidando a la Misión Buenas Nuevas. Luego Dios levantándose, ¿sí?, en el mundo, levantándose la misión, trabajando fuertemente. En el tiempo de Noé, solamente 8 personas, la familia de Noé, recibió la salvación. Había mucha gente, pero en el tiempo de Noé, antes ese diluvio que Dios había enviado, solamente ¿cuántas personas? 8. Solo 8 nomás recibieron la salvación. ¿Y por qué 8 nomás recibieron? Aunque predicando Noé, no escuchaban la gente, ¿cierto? Dios tanto tiempo esperando, ya no más. Ahí envió el diluvio, ¿cierto? Ya, pero en el tiempo de Lot, sobrino de Abraham, en el tiempo de Lot también, si hay Sodoma y Gomorra en esa ciudad.
Entonces, ¿cuántos recibieron la salvación? O sea, ¿cuántos recibieron la salvación en esa ciudad Sodoma y Gomorra? O sea, en el tiempo de Noé, ¿cuántos recibieron la salvación? 8 era, 8, ¿está bien? 8, ¿es correcto? O sea, 8. Sí, matrimonio de Noé. Luego, matrimonio de 3 hijos, ¿cierto? Pues 8 era. ¿Y por qué 8 recibieron la salvación, hermanos? Aunque predicando, ese tiempo las personas, y menospreciando, no escuchaban, no aceptaban. Por eso tanto tiempo esperando, Dios ya envió el diluvio. Ahí todos murieron. Pero en el tiempo de Lot, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos recibieron la salvación? En la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue destruido? Por el fuego, ¿cierto? Por el fuego fue destruido. Entonces, en esa ciudad, ¿cuántas personas recibieron la salvación? ¿Cuántas personas? Aquí vamos a preguntar, ¿sí? Puede habilitar el micrófono, ¿sí? Aquí muy guapos, entre todas las ciudades, más guapo es evangelista Rodrigo Pilco, está más guapo, yo veo. Ya va a estar Rodrigo Pilco. ¿Cuántas personas recibieron la salvación en las ciudades? Disculpe, pastor, no le llegué a escuchar muy bien. Ya, hermanos, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos recibieron la salvación? Ya contamos. Primeramente, Lot, ¿no? Lot recibió la salvación. Luego su esposa ya murió, ¿cierto? Sí, estaba saliendo y retrocedió, miró atrás. Ahí se quedó columna de sal, ¿cierto? Ya, entonces no recibió. Lot, luego, ¿quién recibió la salvación? Sus hijas, ¿cierto? ¿Cuántas hijas? ¿Cuántas hijas? Ya 2 hijas era 2. Por eso, ¿cuántos recibieron la salvación? 3 era, apenas 3. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, 3. En ese caso, ya Lot era salvos. Pero en ese tiempo, sí, Lot vivía salvos, pero vivía según su deseo. Entonces, en ese tiempo de Lot, diferente que el tiempo de Noé era. Noé predicando, ¿cierto? Avisando, pero la gente menospreciando no escuchaba. Pero tiempo de Lot diferente era. Aquí Lot salvo es, pero Lot es sombra, símbolo de un cristiano que vive para carnal, era para según su deseo. En esa ciudad hay salvo era, pero viviendo salvos según su deseo. Entonces la gente ahí no había salvos, hermanos, porque Abraham sabía. Entonces preguntó, Dios, en esa ciudad, si tiene salvos cristianos, destruirá. Y preguntó, ¿no? Luego finalmente 10 salvos se encuentra, Dios va a destruir. Entonces Dios, ¿qué respondió? 10 se encuentra, no va a destruir, dijo Dios. Pero no encontraba Dios, envió y fuegos destruyó esa ciudad Sodoma y Gomorra. Lot es hermano, Lot es salvo, hermanos. Ese tiempo, hermano, igual era. Los cristianos, hermanos, salvos. Entonces nosotros también igualito que hermano Lot era, ¿sí? Vive carnalmente según nuestro deseo. Aún todavía aquí en Bolivia, mucha gente es que necesitas.
pero como cómodamente quiere vivir era para nuestras carnes. Entonces aquí el libro de Apocalipsis dice, se arrepiéntese, dice, no se arrepiéntese, Dios va a quitar iglesia. Tiempo de Noé, tiempo de Lot, iguales hermanos, aunque poco diferentes. Tiempo de Noé, la gente era, no escuchaban, menospreciando, por eso Dios, por el diluvio, llevaron todos. Pero tiempo de Lot diferentes, cristianos corrompidos, hermanos. Hermanos salvos que lleva una vida cómoda para la carne, deseos. De ahí Dios envió fuegos, luego ahí destruyó todo eso. Esa noche hemos leído, ¿verdad, hermanos? El libro de Apocalipsis. Dios mostró una visión ante Juan. Era. Lo que ve, escribe, mandas por la carta 7 iglesias. No se arrepiente, entonces Dios sí va a quitar, hermanos, esa iglesia tan importante en nuestras vidas. Entonces hay 2 iglesias solamente, Esmirna, hablamos, Filadelfia. Entonces ese tiempo más conviene con nosotros, ¿no? Filadelfia era como un modelo. Los hermanos, ya basta es vivir según para nuestros deseos, para la carne una vida cómoda, ya basta, despertándose, ¿sí? Escuchando la palabra de Dios, cambiándose, arrepintiéndose, ya llevar era esta palabra, el evangelio, todos lados. Entonces ante nuestra vida, ante nosotros, Dios va a abrir una puerta abierta, dice, jamás puede cerrar. Ahí levantándose, misión Buenas Nuevas aquí en Bolivia. Luego en cada ciudad Dios va a trabajar grandemente. Amén, hermanos. Sí, entonces esa noche, como hemos hablado, y toda la iglesia necesita, ¿sí? Muchas necesidades. Entonces los hermanos recordando, luego, y podemos orar juntos. Primero voy a orar, luego los hermanos quieren orar voluntariamente, pueden levantar sus manos. Entonces aquí hermana María, y encargado de Zoom, va a habilitar su micrófono. Si alguien no puede levantar mano, emoticon, ¿cierto? Emoticon, ahí puede levantar. Entonces ahí hermana María y puede coordinar. Entonces primero voy a orar, luego empezamos, hermanos. Dios Padre, hoy día escuchamos una noticia muy tristeza es. Y como pastor Javier que estaba pastoreando en Venezuela, ese país Venezuela, verdad, el ambiente, también la condición más difícil que otros países. Pero en ese lugar, como el siervo de Dios, cómo está sirviendo, llevando ese evangelio. En verdad, si escuchamos su situación, estaba enfermo por COVID, nosotros todos pensábamos, pronto va a levantarse, porque ahora ese COVID no tan fuerte. Pero esta mañana, escuchando esa noticia, nos daba mucha tristeza. Dios Padre, pero nosotros hemos visto su vida ante todos los hermanos, como un misionero, como un modelo de misionero pastor, toda la vida echando para el evangelio. A través de la muerte del pastor Javier, es el flor del evangelio va a florecer en Venezuela. No va a ser en vano esa muerte. A través de esa muerte de pastor, muchos venezolanos van a recibir la salvación. Dios Padre, consuele a su familia, a sus hijos. También Dios bendice su familia. Esta noche también, aquí todo Bolivia reunimos mucha necesidad en nosotros. También agradecemos que Dios abrió una puerta tan grande, trabajo de régimen penitenciario. También Jerusalén Radio por satélite. Nosotros no podía pensar, pero como recibiendo el corazón de
de siervo de la iglesia. Un paso. En el principio no era nada, pero un paso avanzando, Dios abrió. Ahora necesitamos materiales, la economía, también muchos obreros, porque 9 departamentos, ¿cómo va a visitar Dios Padre? ¿Cómo Dios empezó? Entonces toda la necesidad también Dios va a cubrir, nosotros creemos. También entre los hermanos, también entre los ministros, alguien está mal de su salud, está enfermo. Dios protege su vida, su salud. Dios Padre, también toda la iglesia necesidades, Dios cubre y ayuda. Ese tiempo más importante, porque por pandemia ha cambiado bastante la cultura, también nuestra costumbre, todo ha cambiado. Por eso más importante, Dios cuide a nuestros corazones. Luego poco a poco estamos normalizando, queremos reunirnos presencialmente. Dios Padre, ayude a los hermanos que pueda reunir, luego tener ese corazón, recibir la guía de la iglesia, muy importantes. Esa noche, entre todos los hermanos, también todas las iglesias, estamos reunidos, estamos orando. Dios sí o sí va a escuchar, luego Dios sí o sí va a abrir. Dios Padre también use a nosotros en esa obra grande, el Evangelio, usando especialmente los hermanos de Bolivia, desde Bolivia, apoyando a otros países para evangelizaciones. Bendice a los hermanos de Bolivia, también a nuestro país y Bolivia. Todavía muchos lugares falta iglesia y también siervo de Dios. Dios, y ayúdenos todo esa parte. Esa noche agradecemos por este culto de oración. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Señor, le damos gracias porque usted nos permite, Señor, el culto de oración, Padre. También yo le pido por la iglesia de Riberalta, Señor. Estamos agradecidos por los siervos, Señor, evangelista Sadeila, evangelista Justo, Señor. A veces evangelista Sadeila tiene dolor, Señor, usted puede ayudarles con su columna, Señor. También Abigail, Señor, ella a veces tiene dolores, Señor, puede ayudar y bendecir, Señor, a la familia del evangelista Justo también. Diácono, Señor. A veces él tiene dolor de sus riñones, Señor. Por eso dele sanidad, Señor, a él también. También le pido por la iglesia de Riberalta, Señor, por el terreno, Señor. Hay el terreno, pero no hay los papeles, Padre. Por favor, permítanos, Señor, usted los papeles en la alcaldía, Señor, que puedan facilitarnos, Señor, para que el terreno, Señor, de la iglesia de Riberalta también nosotros tengamos, Padre. También le pido por el corazón de los hermanos, Señor, para que pueda conectarse con la iglesia y con los siervos, Señor. También le pido por la iglesia de Santa Cruz, Señor. Permítanle, Señor, el dinero. También por la iglesia de Cochabamba, Padre. Usted permite el dinero también para que puedan comprar el terreno, Señor. También le pido por nuevos seminaristas, Señor. En verdad es necesario, Señor. Denos el corazón a los hermanos, Señor, para poder avanzar y ser seminaristas, Señor. Porque es necesario, Señor, para poder predicar tu evangelio, Padre. Se necesita, Señor. También te pido por las demás iglesias, Señor. Usted pueda ayudar, Señor, a los hermanos que están enfermos, también a veces económicamente también, Señor. Ellos están endeudados también a veces en el banco, Señor. Usted permítales el trabajo, Señor. Usted permítales, Señor, cubrir también sus necesidades, Señor. También denos a todos los hermanos a nivel Bolivia, Señor, el corazón para avanzar junto con la iglesia, Señor. También te pido por los siervos, Señor. El pastor Andrés, la pastora, la misionera Luz, Señor, pastor William, Señor, pastor Elizabeth, Señor, pastor Andrés, Señor, de Santa Cruz y su esposa, Señor.
Te déles la gracia a los siervos, Señor, para que puedan seguir dirigiendo, Señor, nuestros corazones, Padre, a los evangelistas, también evangelista Daisy, evangelista Israel, Señor, que están allá en Químes, Señor. Estamos muy agradecidos por sus vidas, Señor. A Jody y a Pablito también, Señor. Usted permítale, Señor, a esos niños crecer, Señor, para el evangelio también. Señor, le pido también por los demás evangelistas, Señor. Guarde sus vidas, sus corazones, Señor. Ayúdelos si alguno está enfermo, Señor. Por favor, permítale, Señor, de su gracia. También le pido, Señor, por corazones de los hermanos de Bolivia, Señor, para que puedan asistir, Señor, libremente, Señor, para poder compartir su palabra, Señor, para poder alabarle juntos todos, Señor. Por eso yo le pido, Señor, y le entrego todas estas cosas en sus manos, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos permites poder reunirnos y también realizar este culto de oración, Padre. Hoy día escuchamos la noticia del pastor Javier de la Iglesia de Venezuela. En verdad, escuchando esta noticia nos daba mucha tristeza en el corazón, porque no esperábamos, Padre, que el pastor en ese tiempo él pueda recibir el llamado de Dios. Pero Padre, también por medio de la vida del siervo, del pastor Javier, recibimos gran enseñanza para nuestra vida, nuestro corazón, como el siervo estando en Venezuela ha podido anunciar el evangelio. Aún había la dificultad, la situación, pero tú le has permitido poder a predicar la palabra de Dios sin importar la situación. Eso de verdad es una enseñanza para cada uno de nosotros, Señor, principalmente para mí, para que nosotros también, mientras estando en esta tierra, podamos anunciar tu evangelio. Eso es lo único que nos queda, Señor, viviendo en esta tierra. Padre, tenga misericordia de nosotros, Señor, así como el pastor Oxupar predicaba el día de ayer, Padre, y nosotros fácilmente aceptamos nuestros pensamientos, la carne, y queremos vivir conforme a todas las cosas que salen de la carne, Padre, nuestros pensamientos, nuestra situación. Pero el siervo de Dios, cómo ha vivido durante toda su vida y desechando su pensamiento, desechando los deseos de la carne. Padre, ayúdanos también a nosotros, Padre, para poder aprender la fe y poder aprender a desechar continuamente nuestros pensamientos, nuestros deseos de la carne, Señor. Así en esta noche te agradecemos y te pedimos también por cada necesidad en la iglesia. La iglesia de La Paz necesita comprar el terreno, y también la iglesia de Santa Cruz Centro, también Cochabamba, la iglesia de Cochabamba, Padre, y así diferentes lugares. Recientemente también en Oruro se ha abierto la iglesia, Padre. Usted también pueda trabajar en ese lugar, aunque los hermanos todavía no conocen muy bien acerca de la corriente de la iglesia, pero eso no importa, Señor. Si tú estás presente en el corazón de los hermanos, ellos también podrán aprender la fe y aprender a vivir por la palabra de Dios. Padre, así en esta noche te pido también por la iglesia Generación de Fuego, Señor. En verdad, por medio de su siervo, nosotros también podíamos estar en este lugar, aunque no tenemos la condición, Padre, de verdad, por nuestra manera mismo, si queremos anunciar el evangelio, queremos hacer que los hermanos reciban la palabra o crean a la palabra, eso nunca va a funcionar. Pero si tú trabajas, Señor, y si tú nos permites también tu corazón humilde, Señor, para poder llegar al corazón de cada uno de los hermanos, ellos también podrán recibir el evangelio y podrán servirte, Señor. Te pido que tú puedas trabajar en cada uno de los hermanos de la iglesia de Generación de Fuego en Quime, así también del pastor Marcelo Espejo, Padre. En ese tiempo le está recibiendo la palabra de Dios a través de diferentes siervos, pastores de la misión. Padre, en verdad nosotros no somos diferentes
a ninguna persona, y solamente por tu gracia estamos en este camino. Hemos escuchado tu evangelio solamente por tu gracia nada más. Y así también creemos que tú, por tu gracia y tu misericordia, le permites al pastor Marcelo poder conectar su corazón con la misión, así también recibir el apoyo, Señor, de parte de la Iglesia Buenas Nuevas. Así en esta noche, Señor, encomendamos todas las necesidades que hay dentro de la Iglesia en Bolivia, en el mundo, Padre. Guárdela a cada uno de los siervos que están anunciando tu evangelio en este tiempo, Padre, a pesar de la dificultad de la situación, pero confiando en la palabra de Dios, cada uno está avanzando, Señor. Así te pido también por la vida del pastor Oxupar, del pastor Andrés, su matrimonio, Padre, y de cada uno de los ministros en Bolivia, aunque tienen dificultades, pero a través de tu palabra, usted también nos enseñe, Señor, a confiar únicamente en Dios. Gracias, Padre, encomendamos nuestra vida en tus manos y la salud de cada uno de los hermanos también. Sabemos que los hermanos son un pilar fundamental dentro de la iglesia, Señor, porque por medio de ellos también el evangelio será anunciado en todo Bolivia, Padre. Gracias te damos, así te lo pedimos orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, en esta noche te damos las gracias porque usted tiene tanta misericordia de nosotros y la verdad es que de ti nada más dependemos. Tú eres el dueño de nuestra vida, de la oportunidad que usted todavía nos mantiene. Padre, también hoy por la madrugada escuchamos la noticia de que tú podías llevar al pastor Javier Sánchez. Y la verdad, aunque el corazón tiene mucha tristeza y dolor, pero sabemos que Él está en el reino de Dios, en tu seno. Padre, la verdad, la vida de Él, desde la fecha que recibió la salvación y tuvimos esa dicha de caminar con Él, de juntarnos, de verdad podríamos ver que desde que recibió la salvación usted utilizaba grandemente para preparar para el servicio del Evangelio su vida. Padre, gracias porque usted nos daba esa oportunidad de poder ver y tener testimonio de la vida del siervo de Dios. Padre, ahora en nuestro corazón también nos permite meditar de la partida del siervo, nos permite tener esa sensibilidad, Padre. Aún él estando daba todo para el Evangelio. Usted también de la misma manera nos permitas como tener el corazón dispuesto constantemente. De verdad, Padre, tenga misericordia. Usted quiere trabajar grandemente para la iglesia de Bolivia también, aunque hay mucha situación ahora o necesidad entre la compra de los terrenos, Padre, pero sabemos que tú vas a proveer, vas a suplir, vas a cubrir para la iglesia de La Paz también, para la iglesia de Cochabamba, para la iglesia de Santa Cruz en el centro también acá en Palma Verde, Padre, tenga misericordia. Las iglesias también que están alrededor, usted también permítales el terreno propio también, que también Dios permita la gracia para levantar la iglesia propia en cada ciudad. Tenga misericordia, por favor. Usted también permitía abrir lo que es la radio y que pueda llegar hasta los rincones de todo Bolivia. Padre, aún usted nos da esa gracia de que el Evangelio se siga anunciando. También por medio de las actividades que usted nos permite por medio de Iguayé, usted cada vez más abre las puertas, usted cada vez más nos permite la misericordia de poder palpar la obra de Dios. Padre, también de la misma manera, usted abrió grande puerta en el régimen penitenciario. Usted podía dar la gracia a esas personas que realmente puedan escuchar el Evangelio, que la vida que ellos han tenido atados al pecado, ellos puedan ser libres. Gracias, Padre Dios, porque solamente con la sabiduría de su siervo usted nos empuja para que este Evangelio pueda llegar y dar la felicidad a todos. También, Padre Dios, cada uno de los siervos que estamos
en diferentes provincias dentro de Bolivia. Usted también pueda dar la gracia y la misericordia de la salud. Padre, usted pueda cubrir la salud del pastor Andrés Lin, de la misionera Luz. Usted pueda ayudar a ellos constantemente y también restaurar su ánimo físico. Usted los pueda cubrir también a sus hijos, también la iglesia. Padre, también de la misma manera que en Santa Cruz a los siervos, también de la misma manera usted también en Cochabamba a los siervos. Muchas veces nosotros también no sabemos cómo poder dirigir a nuestros hijos, pero usted por medio de la palabra nos dé la sabiduría, que nuestros hijos también puedan ser instrumentos para su evangelio. Usted guarde y cuide. Padre, gracias, Padre, por cada iglesia que usted levantó en su misión, por cada ministro que hasta ahora usted les está permitiendo con el corazón servir al evangelio. Padre, únicamente solamente es con tu gracia y misericordia. Gracias, Padre Dios, usted cubra y supla toda necesidad que haya. Usted pueda cubrir de verdad. Pastor siempre nos dice, si nosotros vivamos para el evangelio, si nosotros tenemos alguna necesidad, anunciemos el evangelio, que dentro del evangelio nosotros encontraremos todas las cosas, que podemos cubrir todo con el evangelio. Padre, en nuestra vida constantemente usted nos ayude y nos haga palpar, ver la obra de Dios a través de su evangelio. Padre, también te pedimos que usted prepare los corazones. Usted, ¿quién tiene preparado en el corazón para servir dentro de este camino? Padre, aún falta muchos lugares para llegar. Hay muchos lugares donde los hermanos han recibido la salvación, pero no hay todavía el ministro, no hay quien pueda dirigir en ese lugar, llevar las buenas nuevas. Padre, toque el corazón de verdad a través de la iglesia. Usted permita la gracia y misericordia que ellos también puedan encontrar ese propósito, ese llamado, ese anhelo de estar dentro del evangelio. Padre, te pedimos también por la salud de los hermanos, que ellos también puedan ser recuperados, Padre. Por medio de esta pandemia, muchas personas escucharon el evangelio y recibieron la salvación. Tenga misericordia de ellos, permita conectar sus corazones con la iglesia, llevar el crecimiento de la vida de creencia dentro de su palabra, dentro de su iglesia. Padre, gracias. Usted también ayúdenos en la salud. Usted también nos dé la gracia y misericordia de cubrir. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero su palabra puede cambiar todo. Padre, así como el pastor compartía en Apocalipsis, esas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, de verdad tenían gran tribulación por causa del evangelio, recibían gran persecución. Por eso esas iglesias podían estar como sin enfermedad, sino podía estar viva, Padre. Tenga misericordia de nosotros también. Usted ayúdenos también y nos permita constantemente tener el ejercicio así en nuestro corazón para vivir delante de usted. Gracias, Padre Dios. Queremos encomendar todas las cosas en su mano y que usted pueda dirigir cada iglesia alrededor de toda Bolivia. Te agradecemos en esta noche y todas las cosas te pido orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor, le damos la gracia porque usted ama nuestra alma y por ese amor que usted ha dado, usted ha dirigido hasta ahora nuestra vida. Y a cada hermano, a cada cristiano, usted le permitía conectar con la iglesia y a través de la iglesia poder recibir ese amor. Hoy escuchábamos también la prédica por medio del pastor Andrés Lin y nos hablaba la vida de dos iglesias en el Apocalipsis, cómo ellos se mantenía limpio, puro, porque en su vida había un lazo que no le dejaba separarse del Señor y era la dificultad, era la persecución, era la aflicción. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la prédica? El domingo también el pastor Oxopar nos hablaba cómo la iglesia de Antioquía estaba con la dificultad, estaba con el ayuno, estaba con la oración y buscando al Señor, y el Espíritu Santo dirigía la iglesia de Antioquía. Y así también el pastor nos enseñaba, si nosotros también pudiéramos vivir absteniéndonos de nuestros deseos, frenando el deseo de nuestra carne, cuánta gracia y cuánta manifestación de la obra del Señor en nuestra vida.
pero en este tiempo, muchas veces por el engaño de Satanás, yo también cuántas veces he sido engañado, arrastrado, y por el engaño de Satanás así uno quiere seguir solamente el deseo de su carne. Pero gracias a la palabra de Dios, gracias al Espíritu Santo que nos da una vez más la sensibilidad, nos hace buscar al Señor, nos hace poner el freno, el autocontrol en nuestro corazón. Como dice su palabra en el libro de Timoteo, usted no nos ha dado espíritu de cobardía para que nos abandonemos, no nos ha dado espíritu de cobardía para que sigamos la corriente del mundo, sino que usted nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y así nosotros también podemos avanzar y caminar juntamente con el siervo de Dios, juntamente con la iglesia, juntamente con los hermanos, Padre. Ahora en ese tiempo, escuchando la noticia de nuestro hermano y pastor, compañero, el pastor Javier, a través de su vida usted también nos habla que nosotros sí o sí estamos en la mano del Señor y que necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Y cuando usted toma nuestra vida en su mano, usted es el responsable, usted nos lleva, usted nos dirige. Y cuando es el tiempo del Señor, usted también nos llama. Usted nos ha permitido este llamado para servir al Evangelio y hasta nuestro último respiro, que usted nos permita siempre para la gloria de Dios, para el Evangelio, para que las personas puedan recibir la vida, Padre. Le damos la gracia por la vida gloriosa que usted le permitía a su siervo, el pastor Javier, y que sin queja ha vivido durante este tiempo en el país de Venezuela. Cuánta gracia usted, Señor, quiere dirigirnos a través de ese amor, de esa bondad, Padre. En este tiempo también a través del CLF, como usted le daba a su siervo, pastor Oxopar, el corazón de los pastores está abriendo, está caminando, está uniéndose con el corazón del Señor. Aquí también en Santa Cruz usted nos permitía tener el contacto con los pastores y cómo el pastor también está dejando su iglesia para que la misión Buenas Nuevas también pueda compartir, pueda transmitir, enseñar la vía de la fe. Usted bendiga al pastor Daniel Toro, bendiga al pastor Marcelino Tinta, a la pastora Julia Poma, como ella también así está recibiendo la bendición, la palabra y está siendo edificado por la palabra del Señor. Y así también los demás pastores que junto también con nosotros están participando en los eventos del CLF, usted también les está bendiciendo y ellos también con mucha alegría, con mucho gozo, están transmitiendo el corazón del Señor a la iglesia, a los miembros, Padre. De igual manera también por el trabajo en el régimen penitenciario, como usted le daba esa sabiduría al pastor Oxopar y a través de los diferentes programas, ahora usted nos ha abierto las puertas aquí en Bolivia, en más de 17 penales, casi 20 penales, usted está permitiendo que se esté transmitiendo el corazón del Señor. Y esas personas, ¿cómo están recibiendo su corazón, Padre? Estamos muy agradecidos por ese trabajo y también por el trabajo del IMEI, como usted daba este proyecto al IMEI para que durante un tiempo, con el corazón del IMEI, con el punto de vista de IMEI, se pueda enseñar, se pueda transmitir. En esta semana también usted nos permita, muchos hermanos con anhelo puedan aprender y recibir ese entrenamiento, esa capacitación de conferencista, y primero para nuestra vida personal y luego poder transmitir a las demás personas el corazón del Señor. Padre, estamos muy agradecidos y también sabemos que si no hay, Señor, evangelización, de verdad no hay la vida, no hay el poder. Usted nos permita nuevos seminaristas también en esta semana. Usted nos permite también así tener la entrevista con los que tienen el llamado para servir al Señor. Y si usted le confirma, usted también establece en la fe, usted se va a manifestar en la vida de aquellas personas a quien usted les ha dado el llamado, Padre. Le damos la gracia, le pedimos por la salud de todos los siervos que usted ha levantado aquí en Bolivia y que nos permita, Señor, así un corazón fuerte, un corazón sano, un cuerpo sano también para la gloria del Señor, para servir al Evangelio aquí en Bolivia. Y hasta donde usted nos permita, Señor, siempre en nuestra vida se sea glorificado el nombre del Señor. Le agradecemos, oramos y dejamos todas las cosas en sus manos. Usted sabe también, Señor, la necesidad, la dificultad, ¿no?, que está pasando cada iglesia, pero como siempre el siervo de Dios nos enseña que anunciando el Evangelio, nosotros podemos sobrepasar la deuda, podemos sobrepasar la dificultad, podemos sobrepasar la aflicción. Usted también nos abre la puerta y también nos permita, Señor, seguir anunciando su Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias, Padre Dios. Esta noche también te pedimos su misericordia, Señor. Como Dios también está vivo, ese Dios que había sacado al pueblo de Israel, Dios que hasta ahora ha guiado y va a guiar a su siervo, Pastor Xupar. Señor, muchas veces también muy teóricamente llevaba la vida, pero Dios me enseñaba en este tiempo conectar primeramente el corazón y también descubrir cómo esa tierra en Génesis se descubrió, recién podía dar flores, plantas. Asimismo, Señor, usted también trabaja en mi vida, descubrir mi corazón, dónde está enfocado. Aunque su siervo, Pastor Xupar, gritaba, predicaba, vivan para el Evangelio, vivan para Dios, pero en mi corazón teóricamente estaba, pero no estaba fundamentado en la palabra. Por eso Dios también me permite la situación, la dificultad, para poder meditar en mi corazón, Señor. Gracias, Padre. Y también lamentamos humanamente también la partida de tu ungido siervo de Dios, Pastor Javier. Como él estaba en la misión en Venezuela, humanamente da tristeza, pero también nos hace pensar, cualquiera podemos partir también. Padre, gracias, que también consuele su familia. Y como decía tu siervo, Venezuela también florecerá el Evangelio. La muerte de tu siervo también, la partida de tu siervo no es en vano. ¿Cuántas veces tu siervo, Pastor Javier, también vino a Bolivia a servir con todo su corazón? Señor, bendiga, oramos, Señor, para que usted dé consuelo y su gracia a su esposa, a su familia, a sus hijos. Gracias, Padre. Esta noche, Señor, bendice la Iglesia de la Paz, sus siervos, Pastor Andrés, su matrimonio, los diáconos, la Iglesia de Santa Cruz, todos los ministros, Iglesia de Caranavi, Riberalta, Chulumani, Quime. Bendiga la Iglesia de Sucre, Oruro. Padre, estamos muy agradecidos porque es tu voluntad que este evangelio se predique en todos los departamentos de Bolivia. Padre, permita por favor, entre los privados de libertad también. Muchos ya han recibido la salvación, algunos también ya han salido y no saben dónde congregarse. Por favor, Señor, abre las puertas, también pueda contactar con nosotros, Señor. Así, Padre, esta noche oramos por cada iglesia y también por la compra de terreno. Todas las iglesias necesitamos, Señor, aquí en Cochabamba también. Permítanos la ofrenda decidida, Padre. Usted tiene un lugar adecuado, escogido para ti, Señor. Gracias, Padre, por esta situación también. Oramos, Señor, por la salud de todos los hermanos, de toda la familia. Usted también guarde sus vidas, por favor, Señor. Oramos por los hermanos que también aún no retornan. Usted también encamina hacia la palabra, hacia la iglesia, Señor. Así esta noche, Padre, gracias. Bendice Bolivia, bendice con el evangelio al mundo entero. Dele su gracia, su salud, su fuerza a su siervo Pastor Xupar. Y a todos los pastores en el mundo entero, Señor. Gracias, Padre. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios Padre, muchas gracias por este
hermoso tiempo que usted nos permite, Padre. Así como por su gracia hemos recibido la salvación y también por su gracia y su misericordia también podemos participar esta noche también al culto de oración, Padre. A través de su siervo recibiendo el corazón, estos cultos podemos realizar, Padre. Junto con los hermanos en Cristo que usted nos ha dado, podemos reunirnos y pedir y cada uno de nuestras necesidades, las necesidades de cada iglesia, de cada siervo, de cada hermano, Padre. Dios Padre, hoy por su gracia, como este evangelio se expandió casi por toda Bolivia, Padre, aún faltan muchos lugares por llegar, Padre. Usted permitió hermanos en diferentes lugares, departamentos, donde no hay todavía iglesia. Por su gracia, los hermanos también recibieron la salvación. Y usted también permítanos, Padre, los siervos, Padres, seminaristas, para que pueda llevar este evangelio, Padre, para que pueda como abrirse también una iglesia así en las ciudades donde no hay, Padre. Usted nos da la gracia de ser parte de este evangelio, Padre. Ese Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de José, ese Dios va a ayudarnos a cada uno de nosotros, Padre. Trabajará por nosotros así, Padre. ¿Verdad? Muchas veces, y nosotros queremos trabajar así, Padre. Dios nunca nos llamó a este camino para que nosotros podamos trabajar, sino para que Dios pueda trabajar así. Dios Padre, gracias por su siervo, el pastor Oxopar, que usted nos permite así, ese siervo que nos transmite el corazón de Dios, que a través de ese siervo recibiendo podemos anunciar el Evangelio, compartir, llevar la paz y la felicidad a cada uno de los hogares también, Padre. Usted bendiga a las iglesias de Bolivia, Padre, los siervos, Padre, usted bendiga, Padre, los hermanos, Padre. Muchos hermanos también recibiendo algún pensamiento se alejaron, Padre, de la iglesia, Padre. Usted pueda permitir también y pueda darle la gracia de volver también así, Padre. Usted pueda darle gracias y Padre, así como le permitió recibir la salvación, también ahora también pueda permitirle como retornar también así, Padre. Dios Padre, cada iglesia tiene necesidad, Padre. Iglesia de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, todas las iglesias, Padre, tienen necesidad. Compra de terreno, Padre, un lugar para la iglesia, Padre. Usted pueda permitirnos, Padre, el lugar que usted está preparando así, Padre. Conforme a su promesa para sus hijos, todo ya preparó, Padre. Solamente creyendo por la fe podemos avanzar y creyendo por la fe también podemos recibir así lo que usted preparó, Padre. Guarde la vida de los hermanos que tienen dificultad de la salud, economía, Padre. Como recibiendo la noticia del pastor Javier Sánchez, como falleció, Padre, ya se adelantó a la presencia, Padre. Dios Padre, usted pueda guardar, pueda dar el consuelo también a la familia, a la pastora Erika, a sus hijos, Padre. Dios Padre, usted guarde, usted pueda dar la paz, la tranquilidad también así. Dios Padre, gracias por su siervo que usted nos permitió así, que nos acompañó también así, Padre. Gracias Dios por este tiempo así. Cada iglesia, cada siervo también tiene preparado las actividades, Padre. Usted pueda bendecirnos también la iglesia de Sucre, Padre, con el alquiler de la iglesia, también la salud de los hermanos, Padre. Muy pronto tendremos la noche cultural en aquí, Padre. Usted pueda permitirnos ver su trabajo, Padre, su obra también, Padre. Así como usted permitió el trabajo en régimen penitenciario por la gracia, Padre. Están escuchando los privados de libertad, Padre. Usted bendiga a esos corazones que recibieron la salvación, Padre, que escuchando el Evangelio pueden tener la esperanza así, también la seguridad de que Cristo llevó todos nuestros pecados así, Padre. Diferentes régimen penitenciarios usted permitió, Padre. Ahora siguen escuchando las prédicas de su siervo, el pastor Oxopar, también escuchando las conferencias que en su corazón, en su vida ayudarán bastante, Padre. Así como abrió también, Padre, usted también trabajará más grande así, Padre, en Ayguayé, niños, en diferentes áreas, Padre, usted bendiga, Padre.
Usted bendiga cada actividad que usted nos permite así, Padre. Ayude a cada hermano, Padre. Radio satelital. Usted bendiga también, por medio de ese radio también se puede anunciar el Evangelio, Padre. Por cada una de las necesidades, Padre, yo les ruego en esta noche, Padre. Permítanos su gracia, su misericordia, Padre. Que la promesa que usted nos dio a través de su siervo pueda cumplirse al 100% en nuestras vidas, Padre, así. Gracias, Dios, por este tiempo. Una vez más ruego por las iglesias, Padre. Usted, conforme a su promesa y conforme a su corazón, está preparando cada lugar así. Y los hermanos también, Padre, así bendiga, Padre. Guarde el matrimonio de Pastor Andrés, los pastores, los evangelistas, Padre, los hermanos, los diáconos, líderes, Padre, jóvenes, niños. Usted guarde su corazón. Usted bendiga su hogar. Que la promesa que recibimos así, Padre, pueda cumplirse. Mucha familia de cada uno de nosotros no es salvo, Padre. Usted pueda dar la gracia así, recibir la salvación. Que este evangelio a todos los familiares puede llegar, Padre. Que la promesa tú y tu casa se cumpla así, Padre. Se cumplirá así, Padre, a su debido tiempo, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Guarde la salud de cada uno de los hermanos y sus siervos, Padre. Una vez más y encomendando así, pidiendo así, permítanos, seminaristas, Padre, dentro de la iglesia, que puedan recibir el entrenamiento, Padre. También luego abrir la iglesia, Padre, de esa manera también anunciar. Muchos lugares están esperando, siervo, Padre, para que pueda compartir, Padre, dirigir también así, Padre. Ayúdenos, Padre, en cada una de las actividades, Padre, orando así y encomendando la vida de los hermanos, la salud, su trabajo, todo usted en sus manos, Padre, lo encomiendo así, orando así y encomendando cada una de las cosas en sus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios Padre Santo, te damos las gracias por este día que también usted nos permite la reunión de oración, culto de oración, Señor, y donde nosotros podemos estar unidos, todas las iglesias de Bolivia, todos los siervos, Señor, junto a todos los hermanos, Señor, todas las iglesias. Muchas gracias te damos por permitirnos una vez al mes encontrarnos. Señor, también nosotros estamos delante de usted para poder también echar nuestro corazón con todas las necesidades, dificultades, situaciones que tenemos, Señor, en cada iglesia, donde nosotros queremos exponer a tus pies, Señor, a tu voluntad, que todas las cosas dependen de ti, Señor. También hoy podía entender, Señor, que mi vida es tan frágil, Señor, mi ser es tan frágil y débil, Señor, que todo está en tus manos y depende de ti, Señor. En un momento puede suceder muchas cosas, Señor. Hoy también escuchamos una noticia triste, Padre, de tu siervo, Pastor Javier. Señor, también tú llamaste a él ahora, Padre. También usted pueda consolar y dar fuerza en el corazón de la misionera Erika, sus hijos, Señor. Todo tiene buen propósito en nuestras vidas, Señor. Así usted pueda bendecir su familia, Padre. También como dicen tus siervos, esa muerte no es en vano, Señor, sino hermosamente será expandido el evangelio con ese testimonio más aún, Señor, el evangelio en Venezuela, Padre bendito. Te agradecemos, Señor, aún ha sido un país, es un país con bastante necesidad y carencia, dificultad, Señor, pero ahí está, va siendo anunciado tu evangelio, Señor. Y así, Padre bendito, también usted llevó al su siervo, Padre. Guarde, Señor, la familia. También la misionera está muy agradecida por ser parte del evangelio, por la partida también de su siervo. Ella también dice que Dios va a fortalecer su corazón y así, Señor, humanamente tiene tristeza, Señor, pero tiene gozo porque tu siervo siempre decía, yo quiero morir en este lugar anunciando el evangelio. Y así usted permitió, Señor, en su vida, Padre.
Así nosotros te pedimos tu misericordia por la familia y por muchos familiares de todos los hermanos, Señor, que también partieron, porque tú llamaste, Señor, Padre, y tenemos nosotros esa dicha de saber de que nuestros seres queridos, amados, están contigo, Señor, y nos encontraremos nuevamente, Padre. Muchas gracias por darnos ese privilegio, Señor, a tus santos, a tus justos, Señor. Padre bendito, también ahora quiero pedir su misericordia también por las iglesias de cada ciudad, Señor. Iglesia de La Paz, Señor, necesita un lugar propio para tantas actividades que se realizan, para reunirse también los hermanos, Señor. Usted pueda, Señor, derramar su gracia, dirigir, Señor, a su pueblo también para poder caminar, Señor, para la iglesia, Padre bendito. También permita el crecimiento espiritual, el crecimiento, la fe en el corazón de los hermanos, Señor, de la iglesia. De la misma forma, Señor, la iglesia de Santa Cruz Centro está buscando también, Señor, un lugar donde ser anunciado tu evangelio, Señor. También la iglesia Palma Verde quiere comprar, Señor, necesita la ofrenda decidida, Señor. Permita, Señor, su gracia y su misericordia para su evangelio, Señor. Hay muchos proyectos, escuela de música, escuela de teología, Señor, escuela para nuestros hijos, Señor, Padre bendito. También escuela para seminaristas, Señor, Padre. Así también en Cochabamba, Señor, nosotros también necesitamos un lugar, Padre. Nosotros a veces no entendemos tu corazón, Señor. Tú no nos llevas por un camino fácil, Señor. Tú siempre nos llevas por un camino difícil para poder orar, para poder doblar el corazón, también para poder ver y experimentar tu obra, Señor. Todas las cosas que usted nos permite son buenas, Señor. Y si tú abres las puertas, nadie puede cerrar, dice Señor. Y si tú cierras las puertas, nadie las puede cerrar. Eso es muy cierto, Señor, conforme a tu palabra. Padre bendito, Señor, te pedimos tu misericordia en todas las áreas que se realizan dentro de las misiones, Señor. La fundación Aiguayef, Señor, una fundación incomparable, una fundación tan grande, Señor. No tiene tal magnitud ninguna otra fundación, Señor, lo cual, Señor, a veces nosotros no echamos el corazón, no pensamos, Señor, para poder trabajar. Señor, tanta juventud delante de nosotros están echándose a perder, delante de nosotros, Señor, sin esperanza en este mundo, tanto feminicidio, violencia, Señor, violencia intrafamiliar, Señor Padre. Usted, Señor, denos la gracia y la sabiduría y levante líderes, hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, casadas y casados, Señor, levante para poder difundir y trabajar por Aiguayef, Señor. De verdad necesitamos generar proyectos, Señor, en cada ciudad. También los asilos, Señor, que usted nos permitió abrir las puertas, Señor, nos permitió llegar a ellos también con el evangelio. Cuánta alegría, Señor, ellos pueden recibir por la visita de los mensajeros, Señor, de la misión, por las distintas actividades. Tienen agradecimiento, tienen alegría, Señor. Así también los hogares de niños, Señor, de la misma forma. En esta vez, Señor, estamos preparando gira navideña. Cada iglesia, Señor, de Bolivia, permítanos las gracias, Señor, su misericordia, para poder recibir las donaciones, apoyo social, ayuda social, Señor, para poder recibir las riquezas de este mundo, para poder usar y para ganar los corazones de muchas almas, Señor, y para llevar la alegría, el mensaje, el verdadero significado de Navidad a muchos corazones, Señor, en distintos lugares, Señor, Padre. Te pedimos tu misericordia, Padre. También área de CLF, usted cómo está trabajando en Bolivia. ¿Quién iba a imaginar, quién iba a pensar que usted iba a trabajar por medio de ese programa, Señor? Pueden conocer muchas personas la fundación, cómo trabaja, con mucha inquietud, curiosidad, ay, sexta, pero una vez integrándose, se cambian su vista, se cambian su corazón y pueden, Señor, recibir la bendición de
CLF, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Guarde su siervo, su salud. Él decía, yo ya soy mayor, pronto puede ser que parta, pero yo quiero anunciar el evangelio hasta el último día de mi vida. Así con ganas y fuerzas tu siervo constantemente anima, Señor, que anunciemos el evangelio, dándonos el ejemplo puro, Señor, con su vida, Padre, para que también nosotros podamos recibir esa gracia, ese corazón de su siervo, Padre. Así permítanos su misericordia. En todas las iglesias, Señor, también se precisa movilidad para poder movernos, para poder ir a distintos lugares para anunciar el evangelio. En verdad es muy difícil, Señor, movilizarse sin vehículo, Padre. Tenemos que esperar en los horarios, Señor, de los transportistas, pero teniendo propio podemos ir cualquier momento, cualquier rato, Señor. Así, Padre bendito, bendiga con los autos, Señor, también cada iglesia, Señor. Así también te pido tu misericordia por la salud de cada siervo, Señor. Guarde, Señor, su salud. También por mi esposo le pido, Señor, su misericordia para que también él pueda tener una buena cirugía, también nos pueda permitir un buen médico. Señor, así queremos también recibir la gracia y la misericordia de usted. En verdad podemos ver que de verdad nuestra vida es nada, Señor, tan frágil y débil, Señor. Por eso únicamente pedimos tu misericordia y tu gracia, Señor, en todas las cosas, Padre, en nuestras vidas. Bendiga a todas las hermanas, los hermanos, Señor, que también tienen dificultades, situaciones, enfermedades, dolores, Señor. Usted pueda dar la fortaleza en el corazón de ellos. También pueda dar la esperanza, la fuerza, Señor, la fe en el corazón, Señor. En verdad, muy difícil poder recibir también la voz de los médicos, Señor. Usted está enfermo, usted no puede vivir más. Así tantas noticias que reciben, Señor, los hermanos. Usted ayude, Señor, en los problemas de sus familias también, Señor, Padre bendito. Así te agradecemos y te pedimos tu misericordia en esta noche, Padre bendito. Sobre todo, pueda dar la sensibilidad en el corazón de los hermanos. Ya pueda haber el crecimiento en el corazón de los hermanos, Señor. No hay tiempo para vivir para sí mismo. Cómo Satanás está agarrando con el afán y el trabajo el corazón de los hermanos. Les roba la visión para el evangelio, Señor. Permite esa sensibilidad para poder descubrir, Señor, a Satanás, Padre. Cuando no quiere tener compromiso con el evangelio, entonces Dios también les da yugo del mundo para llevar, Señor. Así también con dificultades están viviendo, parece sin tiempo, Señor, los hermanos. Señor, tenga misericordia de la gracia y la sensibilidad, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En mi vida también, Señor, principalmente. Ensanche mi corazón, permítame la sensibilidad y la sabiduría para poder también discernir el engaño de Satanás y la palabra de Dios, Señor. Solamente permita también obediencia en mi corazón a tu voz, Señor, a tu palabra. Así te agradecemos por todas las cosas, Señor, pidiéndote, encomendándote en tus manos, Padre bendito, y esperando, teniendo la fe y la certeza de que tú lo harás todas las cosas, Señor. Te agradecemos todo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, gracias en esta noche. Usted nos permite, Padre, poder recibir el corazón de la iglesia y poder unir, Padre, juntos con todos los siervos de Bolivia, Padre, con los hermanos, con los obreros, Padre, para poder clamar, para poder orar, Padre, en esta noche. Gracias, Padre, por permitirme también estar en esta comunión, Padre. Padre, en esta noche le quiero pedir por su siervo, el pastor Xopar. Usted, Padre, cómo está guiando en este tiempo, Padre, su siervo, cómo transmitiendo el evangelio en todo el mundo, Padre. También aquí a Bolivia llegó, Padre, hace más de 20 años el evangelio a través de su siervo que usted había levantado. Padre, Bolivia podía recibir, Padre, este evangelio. Padre, también ahí podía recibir la salvación.
Padre, gracias por su siervo, Padre. Hoy también en este tiempo hay muchos lugares, Padre, aún faltan en Bolivia para poder compartir el Evangelio. Padre, a través de esta pandemia, también mi corazón se enfrió, Padre. ¿Cómo quiere vivir livianamente, Padre? Usted tenga misericordia en mi corazón, en mi vida, Padre. Padre, permita que pueda unir el corazón con su siervo, poder avanzar, Padre. En verdad, flojamente en este tiempo, Padre, estoy viviendo. Personalmente, Padre, en verdad, mucho tiempo. Parece que en mi vida aún sigue, Padre, la cuarentena, aún sigue la pandemia. Padre, pero mirando hacia afuera, todo el mundo anda normal, todo el mundo es normal, Padre. Pero en mi corazón quedó ese tiempo, Padre. Usted permita la gracia para mi vida, para mi corazón, Padre. Padre, en este tiempo le pido, Padre, por su siervo, cada ciudad, Padre, cada departamento, Padre, usted bendiga, Padre, su siervo, Pastor William. En este tiempo él nos está guiando aquí en Santa Cruz, Padre, con el corazón de usted, por su siervo, Pastor Andrés Huachani, también, Padre, por su esposa, también por su siervo Pastor Andrés Lim, que es encargado a nivel Bolivia, Padre. Usted está trabajando en gran manera, Padre. Usted cuide su familia, sus hijos, su esposa. Padre, le pido por cada evangelista también, que están en diferentes ciudades, en Caranavi, el evangelista Adán. Padre, usted cuide su vida dentro del evangelio siempre. Provea todas las necesidades, Padre, de la iglesia de Caranavi. Todo lo que falta, usted provea, Padre. También le pido por la iglesia Riberalta, Padre, el evangelista justo. Hoy en este tiempo está como guiando, Padre. Usted puso para trabajar, para mostrar su obra, Padre, a través del evangelista. Usted también cuide a él, Padre, su esposa, sus hijas, su hijo. Padre, usted guíe, Padre, siempre dentro del evangelio. También, Padre, le pido por el evangelista Rodrigo, él está en Sucre. Padre, usted también cuide su familia, su matrimonio, Padre, para el Evangelio en Cochabamba, evangelista Rubén, también, Padre, está pasando dificultad. Él pueda salir perfectamente de la operación, Padre. Usted ya tiene preparado también al médico. Usted tiene todas las cosas preparadas, Padre. Gracias, Padre, en esta noche. También le pido por Montero, Padre evangelista David. Él está guiando en Montero también, Padre. Usted está trabajando en gran manera, Padre, en Montero. También, Padre, en diferentes lugares, en Oruro. Padre, te cuide los seminaristas también que está en Rurrenabaque, seminarista Josué. Padre, usted trabaja siempre, Padre, dentro de su corazón, de cada uno de los siervos que usted ha levantado en este tiempo, Padre. También te pido por los diáconos, Padre, que hemos sido levantados, Padre, como diáconos, pero muchas veces, mucho tiempo, Padre, menospreciamos este cargo. Es una bendición, Padre. Usted ha trabajado en gran manera en nuestra vida a través de estos cargos, Padre. Personalmente, en mi vida, mucho tiempo, Padre, menospreciando el cargo, Padre. Pero en este tiempo quiero avanzar, Padre, con el Evangelio. Padre, sirviendo al Evangelio, que tenga misericordia de mi corazón, Padre. Gracias, Padre, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos. Padre, usted cuida, Padre, a través de la cobertura y la iglesia. Padre, te pido también por Pastor Daniel Fo, cada mañana, Padre, él nos transmite también, Padre, el Evangelio, para que nosotros no nos podamos enfriar, Padre, porque cada día nosotros necesitamos de su palabra. Sin su palabra, sin la iglesia, Padre, sin los siervos en nuestra vida, rápidamente se va a corromper, Padre. Padre, en verdad somos salvos, pero muchas veces vivimos así como su siervo compartía en el libro de Apocalipsis, Padre. También mostraba la vida de Lot, cómo vivía siendo salvo, Padre, corrompidamente. Padre, me tocaba en mi corazón esa parte, Padre, porque en mi vida también pasa lo mismo, Padre. Padre, usted permita que pueda volver hacia su camino,
poder avanzar juntamente con el Evangelio, Padre. También usted en esta mañana una noticia triste para nosotros, Padre. Usted llevó a su siervo, Pastor Javier, Padre. Él partió a su presencia. Usted pueda dar el consuelo a su familia, Padre, a la pastora también, Padre, a su familia que está también, Padre. En este tiempo no es fácil recibir esa noticia, Padre. De verdad, usted pueda dar el consuelo, Padre. De verdad, muchas personas han podido recibir la salvación. Padre, en un país donde es difícil la economía, difícil el alimento, difícil muchas cosas, Padre. Muchas veces lo he escuchado, Padre, el testimonio, reunión de empresarios, siempre compartiendo el corazón suyo. No era fácil vivir en ese país, pero el Padre, Él ha estado compartiendo el Evangelio hasta el último, Padre. En verdad también permítanos a nosotros así, Padre, poder servir al Evangelio, Padre, hasta lo último, Padre, sin peso, sin queja, Padre, sino con un corazón agradecido, Padre, porque por su gracia, por su misericordia, nosotros podemos estar hoy aquí, Padre, respirando todavía, clamando, Padre, orando, Padre. También permita, Padre, a cada iglesia, Padre, a La Paz, que está orando, Padre, estamos orando por un terreno, por una casa más grande, Padre, para que muchos hermanos puedan llegar y congregar. Cochabamba también, Padre, Sucre también, Montero, también aquí en Santa Cruz, Padre, para la compra del terreno que falta, Padre. En verdad, usted ya ese lugar ha preparado para nosotros, Padre. Permítanos, Padre, en la ofrenda decidida a los hermanos, Padre, también por Viana, Padre. Gracias, Padre. Primer lunes de cada fin de mes, Padre, como decía su siervo, usted no debe olvidar, hay culto de oración a nivel nacional, algo especial, de verdad, Padre. En verdad, yo eso había perdido, Padre, pero ahora escuchando a su siervo, Padre, podía guardar en mi corazón, Padre, esta palabra. En verdad, este culto es tan importante para nosotros, para poder tener la comunión y clamar, Padre, por todas las necesidades que nosotros tenemos. Usted provea, Padre, todas las necesidades que faltan, que hacen falta. Si algunos hermanos están pasando dificultad económicamente, Padre, de salud, usted levante, déle la fortaleza. Permita que pueda recordar la palabra, Padre, y fortalecerse a través de la palabra, Padre. Gracias, Padre, en esta noche. Le agradezco por este tiempo que me permite clamar, Padre. Así, Padre, le oro, dejando todas las cosas en sus manos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor, le damos gracias porque muy nos permite. Esta noche hasta aquí nosotros terminaremos culto de oración. Antes de terminar, anuncios. Los anuncios se puede mostrar en la pantalla. Estamos realizando primer taller de conferencista aquí en Bolivia. Entonces, ¿puede mostrar en la pantalla? Si todos los hermanos pueden ver. Sí, primer taller de conferencista. Ese taller es para ser conferencista del mundo del corazón. No solamente escuchar hermanos, por eso todos los hermanos tengan fe, también desean ser conferencista. Entonces ahora aquí en Bolivia, diferentes áreas, Dios está abriendo. Entonces nosotros hablamos email, educación del intelecto. Entonces ahí nosotros hubo reunión con Pastor Ospak, con presidente de Cámara de Senadores. Entonces ahí Pastor compartió sobre educación del intelecto, el mundo del corazón. Ahí se sorprendió el presidente. Luego desean, ¿no?, conocer más. Y también Pastor Ospak pidió aquí a Bolivia que nos entrega un colegio moderno.
Entonces, como un ejemplo, un modelo durante un año nosotros daremos conferencia Educación del Intelecto. Después, un año B, buen resultado, va a abrir toda parte de Bolivia, colegios, universidades, autoridades, ministros, toda parte. Entonces, desde ahora queremos capacitar los conferencistas, por eso ese primer taller muy importante. Los expositores durante 3 días, 4 al 6, jueves, viernes, sábado, 7:30 de la noche va a empezar. Entonces cada noche 2 expositores van a dar la conferencia. Luego diferente programa nosotros haremos este taller de conferencista. Los expositores son de otros países. Primero, Pastor Daniel Ho de Perú. Luego, misionero Elías Lee de Argentina. También misionera Esperanza Choi de Colombia. Entonces, todos son conferencistas de otros países. Entonces, los hermanos todos inscribiéndose y luego pueden ser conferencistas. Ahí en Bolivia, muchos lugares van a entrar. ¿Escucharon bien? ¿O alguien está orando? Está orando. Ya oraciones terminamos, ¿cierto? Pero yo veo a alguien está orando, hermanos. ¿Sí? Que muy espirituales, ¿no? Ya, entonces oraciones ya terminamos. Ya, ahora anuncios, hermana, anuncio. Entonces, anuncio nivel Bolivia es ahora primer taller de conferencista. Por eso todos los hermanos inscribiéndose. Aquí en Bolivia va a entrar todos lados. Necesitamos bastante conferencistas. Entonces, los que conocen bien, los que saben, los inteligentes van a ser conferencistas de email. No. Los que reciben el corazón de siervo, luego por la fe, un paso, ¿sí? Avanzando, ellos van a ser conferencistas. Por eso todos los hermanos recibiendo el corazón de siervo pueden, ¿sí?, aprender a ser conferencista. ¿Sí? ¿Todos se entendieron, hermanos? ¿Qué fecha realiza? Alguien dice desde 3, ¿no? 3. No han escuchado bien, parece. Desde 4 al 6 de noviembre, ¿sí, hermanos? Especialmente los ministros de Bolivia, luego especialmente esposas de ministros, ¿sí? Ya participen. Que los ministros varones también muy ocupados de otra área, de CLF también, por eso las esposas de ministros de cada ciudad de sí o sí, y aprendiendo van a ser. Entonces, esta vez, y cada mes queremos realizar, cada vez. Entonces, los hermanos, escuchando, ¿no?, esa parte, puedan participar. Luego, segundo anuncio es desde mediado de noviembre, este mes, y va a realizar el CLF con Pastor Ospa. Entonces, los hermanos también con tiempo puede preparar cada ciudades. Luego también aquí en caso de La Paz estamos realizando seminario bíblico por zonas, más que todo para preparar ese CLF con Pastor Ospa. Y anterior reunión, los pastores de CLF son presidentes y de diferentes asociaciones. Hubo reunión con Pastor Ospa, ¿no?, antes de viajar a Estados Unidos. Entonces ahí Pastor Ospa compartió, ¿no?, con los pastores sobre teología, buenas nuevas. Muchos pastores quieren tener título, y claro, más que todo conocimiento, quiere saber también títulos. Entonces ahí Misión Buenas Nuevas ofrecemos ese título que sea pastoreal, ¿no?, para pastorear a través de teología, buenas nuevas y teología. Entonces cada ciudad pueden también avisar, ¿no?, anunciando, promocionando que puedan participar. Luego también aquí desde este CLF que va a realizar este mes. Entonces aquí en La Paz averiguamos una universidad
que da, ¿no? Licenciatura de teología. El Ministerio de Educación tiene resolución de ministerial de educación. Hubo reunión, entonces le gustó mucho nuestro evento CLF, además teología, buenas nuevas de Estados Unidos, se interesó muchos encargados. Entonces queremos hacer convenio, luego antes de hacer convenio desde este CLF con Pastor Spa, y todos los pastores líderes y participan y va a otorgar, así quedamos, ¿no? Certificado con carga horarios, con resolución del Ministerio de Educación que tiene esa universidad. Sí. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Está bien? ¿Está bien? O tal vez no entendieron muy bien, pregunte a su ministro de su ciudad. Pastor Andrés Lim dijo, ¿qué quiere decir? Entonces va a explicar muy bien, ¿sí? Todos participan, ese CLF va a otorgar de ese certificado con firma y sello de la universidad y de la misión. Entonces ese carga horario también todo va a especificar, entonces va a ayudar, ¿sí? Entonces esta noche hasta aquí nosotros el culto de oración nivel Bolivia y terminamos. Entonces ya todos los hermanos, siguiente mes nos encontramos, siguiente mes culto de oración encontraremos. Muchas gracias, hasta aquí esta noche terminamos.